Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su clase, nuestra clase, la clase de Mishnei Torah. En este caso estamos estudiando el Mishnei Torah, más conocido como Yad HaZaká, y en este caso estamos estudiando el libro de Sefer Hamadá del Rambam. En este caso es el libro del conocimiento. Estamos estudiando los Misbot Azeh. Como siempre es mi costumbre dar un review, un repaso de lo que se estudió en las clases anteriores. Si no me equivoco, estudiamos dos mitzvot o tres mitzvot, hablamos, sí, dos mitzvot, el 94 y el 95. 94 era, en este caso, cumplir todo lo que se diga y se haya de realizar una ofrenda. En este caso, cuando son las promesas, hablamos sobre las promesas, cuando es de dar caridad y similares. Todo lo que sale de nuestros labios hay que hacerlo de Hashem. Y la otra, el 95, era aplicar las leyes de anulación. Ya hablamos sobre la anulación de promesas. Bien, el día de hoy traemos a la clase que vamos a entender tres mitzvot azeh. ¿Cuáles van a ser estos? El 96, el 97 y el 98. Según como lo dictamina y lo organiza en este caso el Rambam. ¿Ok? Entonces, la mitzvah 96 comienza así. El que toca el cuerpo de un animal muerto se vuelve impuro. O sea, en este caso, ve, como expone, si muere algún animal, ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde se expone esto? Su Mecoró lo encontramos en Baikra, en el Perek 11, Pasuk 39. Vamos a entender un poquito con respecto a esta mitzvah. Dice, y disculpas que tengo muchos libros acá, estoy organizando mi biblioteca, también por la tos, que estoy un poquito enfermo. Entonces, ¿qué nos dictamina esa? ¿Cómo lo vamos a entender esta mitzvah? ¿Cómo nos lo expresa y no lo explica el Rambam? Según este precepto se nos ordenó respecto a la impureza de cadáver. Este precepto incluye la impureza de cadáver de un animal y todas las leyes que se relacionan con este. Estamos hablando de un animal que, entonces, es un animal impuro, ¿ok? Un animal impuro. Entonces, tomen nota de esto, que esto es bien importante. A forma de introducción, queridos estudiantes, voy ahora en este caso mencionar más que todo un punto que ustedes deben de entender y tener en consideración al respecto a todo lo que se va a decir más adelante con respecto a estos asuntos, con respecto a las diversas clases de impureza que vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Sí? Toman nota de esto. De hecho, el Rambam nos dice en este caso de que enumeramos a cada una de las diversas clases de impureza con relación a un precepto positivo. ¿Sí? No significa tampoco que esta es obligatorio o que nos está prohibido impurificarse. De una u otra manera, es de estas maneras, como si esto acariciara en esta situación o acarreara, más que todo acarreara, la transgresión de un precepto negativo. Lo que queremos decir más que nada, y nos lo quiere explicar de esta manera el Rambam, es decir, que cuando la Torá cita que aquel que tocase o tocara esto o aquello que se impurifica o que impurifica,
o que esto o aquello objeto impurifica a aquel que lo toca de cierta manera, ¿sí? Esto constituye un precepto positivo. Es decir, es decir, estas leyes o esta ley que se nos ha ordenado observar es un precepto ¿para qué? Para declarar que quien entre en contacto prácticamente con con ciertos elementos cuando está este en cierta condición prácticamente se impurifica ipso facto, o sea, inmediatamente la persona o los elementos que tocan a este cadáver. Pero si está en una condición diferente, ese no se impurificará, ¿sí? El hecho de ser impurificado es opcional o facultativo, ¿sí? Es opcional o facultativo. Si un hombre quiere impurificarse o no, o sea, si lo hace o no lo hace. Ahora, el Rambam, citando y utilizando el cifra, dice y explica el cifra. No coman de la carne de ellos, ni los toquen sus cuerpos, como está expuesto en este caso en Baikra, o sea, Leítico, Perec 11, Pasuk 8. Ya que trajimos a colusión estos Pasuk, es bien interesante y bien importante si ustedes pueden tener su Humash al alcance, o su Torah Emet que tengan ustedes al alcance, o su Tanaj que ustedes tengan al alcance. Vamos a entender esto. Mil disculpas que estoy un poquito agripado, chicos. Vamos a ver. Entonces, nos dice que es en Baikra, Pasuk 11. Pasuk 11. No, perdón. Perec 11. Perec 11, Pasuk 8. Ok. ¿Qué nos dice en este caso la Torah? Dice, no coman de la carne de ellos, ni toquen sus cuerpos muertos, son impuros para ustedes. ¿Sí? Y aquí va a especificar cuáles son los animales puros y los animales impuros a los cuales se refiere. Entonces, en este orden de ideas, como nos dice entonces el cifra, que no coman de la carne de ellos ni toquen de sus cuerpos. Pudiera uno pensar, nos dice el cifra, que si una persona toca un cuerpo muerto, este transgrede un precepto negativo y hacer, y en este caso ha de ser azotado. Ahora, la Torah cita, por lo tanto, por medio de los siguientes animales, ustedes quedarán contaminados. Así también lo dice en Baikra, Perec 11, Pasuk 24. Vamos para atrás. Vamos a ver qué dice. Pasuk 24. Y precisamente son las leyes de pureza e impureza. Por medio de los siguientes animales, ustedes quedarán contaminados. Y cuando dice contaminados, es ritualmente impuros. Quien toque los cadáveres mismos quedarán impuros hasta el anochecer. A los efectos de purificarse debe sumergirse en una mikveh, como tienen de entender esta situación. Y todo aquel que levante sus cadáveres deberá, en este caso, sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Vamos a dejar aquí hasta el Pasuk 25.
Ok. Ya que trajimos a colusión esto es lo que nos trae el Sifra con sus Mekorot. De esto pudiera uno pensar, nos dice en este caso el Sifra, que si una persona ve a un cuerpo muerto de un animal, debería purificarse por él. Debería purificarse por él. Por lo tanto, la Torá cita y nos dice, ni toquen sus cuerpos. Entonces hace un cuestionamiento el Sifra, ¿cómo pudiéramos reconciliar estos dos versículos? ¿De qué manera podemos reconciliar de estos dos versículos? Porque uno nos dice que podemos y purificando, llegarnos a impurificar. Y el otro dice, no toquen sus cuerpos. Como que estuviera una controversia en este sentido. Entonces debemos concluir, nos dice la Torah, que tocar un cuerpo muerto es opcional. Y así nos lo especifica en este caso el Sifra con respecto a lo que está escrito en Levíticos o Baikra, Perek 11, Pasuk 8. Entonces, el alcance de este precepto, queridos estudiantes, entonces, es que quien toque cualquier otro tipo de impureza queda impurificado y siendo impuro queda sujeto a todas las obligaciones que recaen sobre las personas impuras. ¿Qué quiere decir esto? Debe de abandonar el campamento de la presencia divina. O sea, prácticamente, si se recuerdan, leímos el precepto positivo 31, al cual que era, nos mencionaba que era sacar a los impuros del santuario, sacar en este caso. Y otra cosa que nos dice, no comerá cosas sagradas, o sea, la persona que está impura no podrá comer, no podrá comer cosas sagradas o incluso tocarlas, etcétera. Como nos lo vamos a exponer más adelante en la mitzvah positiva 109. Ahora, la razón o consecuencia de este precepto consiste en que uno quedará inmundo por tocar un objeto determinado o en ciertas circunstancias por estar cerca de este. Cuando estamos hablando estar cerca de este, y vamos a poner el ejemplo que nos trajo el rabino Gilel Aguayo, que una persona está en una habitación, es más, esto es de la Torá, está en la Torá, es de Minha Torá, que si una persona está dentro de una casa y muere, y Hashbe Shalom, fallece una persona, entonces, entonces, las personas que están ahí se impurifican. Y por ende, el nazir no puede estar ahí. El Cohen no puede entrar ahí porque se impurifica ritualmente. ¿Ya? Ahora, tengan en mente esto, pues aplica todas las variantes de impureza. Ahora, vamos a concluir con esta mitzvah. Según Nachmanides nos explica que tanto desde el precepto positivo 96 hasta el precepto positivo 108, inclusive carecen de la categoría de ser preceptos independientes, siendo estos meramente ejemplos particulares del principio general de que ninguna persona en estado de impureza puede estar en el santuario o comer de las cosas sagradas. Por lo tanto, las 13 maneras por las cuales una persona puede contraer impureza son enumeradas solo
para hacerle a uno saber dentro de lo posible cuando debe abstenerse de entrar en el santuario y de comer de las cosas sagradas y de tocar las cosas sagradas. Esto es más que todo en esto lo que es en esta misma. ¿Dudas y preguntas con esta misma, estudiantes? Adelante. Va a haber micrófonos, ¿no? Ok. Vamos a ver la mitzvah 97. La mitzvah 97 dice que las 8 especies de pequeños seres rastreros impurificarán, como expone. Estos son impuros para ustedes, como está expuesto en la Torah Kedoshá, en el libro de Vaikra 11:29. Entonces, ya que estamos en esto, vamos a ir del libro de Vaikra y vamos a irnos al Pasuk, al Perek 11, Pasuk 29, para entender el contexto de lo que se está diciendo acá. Porque no sabemos qué son estos animales, cuáles son. Es importante saberlos. Perdón, es Perek 11, Pasuk 39. Ok, dice. Y en este caso se está refiriendo a la Parashá Shmini, ¿sí? Ahora vamos a ubicarnos estamos en la Parashá Shmini. Y la Parashá Shmini nos trae a colusión la impureza transmitida por animales kosher, en este caso. Si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver queda impurificado hasta el anochecer. Si no lo menciona, ¿sí? Ahora, vamos a desarrollar esta mitzvah, la mitzvah 97. Si bien es cierto, queridos estudiantes, la impureza por cadáveres de ciertos tipos de criaturas que se arrastran, también estos también provocan de alguna otra manera también impureza, tanto como animales puros como animales impuros pueden provocar impureza, pero hay un mayor grado de impureza con animales impuros. Entonces, según este precepto, en el precepto 97, según este precepto, se nos ordena respecto a la impureza de 8 variantes de criaturas que se arrastran. Entonces, para ver más del contexto de esto, entonces nos dice, el Pasuk 29, estos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra, que son impuros para ustedes. Y aquí viene una lista que nos da el jolet, que en este caso sería la comadreja, el ajpar, que sería el ratón o otro tipo de roedores. El tzab, en este caso, habla sobre, puede ser un hurón, algunos mencionan tal vez es un sapo o alguna especie de tortuga y sus subespecies. El anak, que en este caso es como el erizo, el coaj, especie de lagarto, la, en este caso la letra A,
En este caso estaba hablando sobre las lagartijas. Mil disculpas, yo creo que voy a traer. Ah, sí. Mil disculpas, que es un poquito gripado. Entonces, nos sigue diciendo um, la letra A, lagartija, el jomet, puede ser el caracol o babosa, el tinchenet, que es como un topo o el topo. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Continúa el pasuk 32. Y todo aquello sobre que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro, ya sea que cayesen sobre un utensilio de madera o sobre alguna vestimenta. En este caso, dígase una vestimenta que sea de tela o una vestimenta que sea de piel o un costal, o sea, cualquier elemento apto para el trabajo también. Para, entonces, ¿cómo se podrá purificar estos elementos? Y nos trae en este caso conclusión la Torah y nos dice, deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Así será la forma que podemos purificar estos elementos. Después de haberse puesto el sol, estará puro. ¿Ok? Vamos a ver en este contexto de todas las cosas que estamos estudiando. Ahora, si ya hablamos de los 8 variedades de criatura, este precepto abarca la ley de la impureza de las criaturas que se arrastran y las reglas detalladas relacionadas a esto. Vamos a concluir con esta mitzvah. Si bien es cierto, ya estudiamos, queridos estudiantes, las 8 especies o criaturas que se arrastran, y ya las me voy a volver a mencionar, sería la comadreja, el ratón, la tortuga, según todas sus especies, el erizo, el camaleón, la salamandra o lagartija, el topo, etcétera, etcétera, como nos lo establece en este caso en Baikra 11, del pasuk 29 al 32, que lo leímos, bueno, al 30. El 32 ya es la forma de cómo de hacer la purificación, sobre los elementos que se puedan lograr tocar estos tipos de animales que hayan fallecido. Ahora, la conclusión de todas estas animales, estas 8 especies, son las únicas criaturas que se arrastran y que cuando están muertas son clasificadas entre la fuente principal o primarias de raíz de impureza. Por eso es que nos dicen nuestros jajamín que nosotros debemos de tapar nuestras ollas, nuestros sartenes, nuestros kelim que tengamos, porque puede llegar a caerse Hajj Shalom, cualquier uno de estos bichos, no esos bichos, porque serían bichos, serían como un insecto, cualquier de estos animales caiga, fallezca ahí e impurifique la comida, que eso lo vamos a ver más adelante, purifique la comida o el líquido que contenga ese keli y el keli mismo. ¿Se me van entendiendo? Entonces, y esta clase de Dumá o impureza afecta con su estado inanimado a los hombres, a las vajillas, a los alimentos y a los líquidos. ¿Ok? Para tener esto muy presente. Dudas y consultas con respecto a la misma 97, abran micrófonos. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas?
Una pregunta. Cuando Sí, adelante. en el agua que, como decía, que la importancia de poder tapar las ollas y los sartenes, pero si en el agua se cayó un mosco y no estuvo tapado, igual se purifica todo lo que está dentro de la olla. Si es que es incluso de una jarra o en un vaso que se dejó ahí, viene un mosco, un zancudo y se cayó, prácticamente ya queda eso ya impurificado. Así mismo, así Gracias. mismo, así mismo. Imagínate la pérdida. Tienes una olla de jamín completa, ahí lista para Shabbat. Y tú por descuido la dejaste ahí ya destapada, al shalom, cae un insecto, una serpiente, qué sé yo, esa comida quedó impura. ¿Ya? O sea, puedes sacarla, te vas a impurificar, sí, pero ya sabemos los métodos que tenemos que hacer, que ir a una mikve, purificarte, purificar la ropa con la que estuviste, todos estos asuntos, ¿sí? Esto es bien importante, queridos. Es muy, muy importante. Por ejemplo, Shlomi, Shlomi, tenías preguntas. Y si un animal cayó en la comida, eso es lo que estás diciendo tú. Ah, tú dices los heces fecales. Ok. Uy, esa es otra cosa. Es algo asqueroso. Nadie va a querer comer algo así, no puedes. Sabemos que son heces fecales. No se puede solvar en ese sentido, no se puede salvar. En mi opinión, yo no lo salvaría. No, y otra Adelante, Lea. pregunta, Lea, le toca a Lea. Rabino, sí, yo le iba a hacer la pregunta, buenas noches, sobre Buenas eso. noches. Por ejemplo, digamos, Shulamit comentaba que, por ejemplo, cuando caía un animalito, uno dejaba un utensilio destapado en la cocina y cae un animalito. Pero, por ejemplo, si uno no ir a tocar el insecto, lo que cayó, solamente con el hecho de tomar la taza en las manos para uno tirar eso y poder llevar la taza o el recipiente a la mitzvah, con eso uno se impurificó, sin tocarlo de manera directa. No, o sea, de por sí, esto va a depender también de muchas cosas, muchos factores. Vamos a suponer, tengo mi taza de té, ¿sí? Sí. Estos días no se puede tomar vino, no se puede tomar cerveza, no se puede tomar, no podemos, estamos en día de duelo, entonces el rabino está tomando su tecita de té, pues estamos de duelo. Entonces, Mm. bien, Ay, Dios mío, viene un insecto, cayó acá, yo metí las patas. inmediatamente esta agua se impurificó. Se impurificó. La taza, por lógica, se impurificó también. Porque aquí lo leímos muy claramente, nos lo dice la Torá. Donde se haya quedado y murió y falleció. Ahora, si está viva, aquí hay otro asunto. Cayó el insecto y aún está vivo y lo sacas y quedó vivo, no necesitas purificar la taza. No te necesitas purificar tampoco. O sea que si actuamos a tiempo y salvamos una vida, no hay necesidad de purificar la taza.
Pero si falleció, no te di cuenta, dije, me voy, dejo mi taza así descubierta, para que vean aquí los que están este video, lo pongo en la taza acá, ¿sí? ¿Cierto? Y me desatiendo de ella, me voy, qué sé yo, a hacer otro asunto, pero yo no la tapé y cayó el insecto, inmediatamente ese insecto se va a ahogar, fallece allí e inmediatamente esa agua se torna impura, la taza se vuelve impura, o la comida que contenga se vuelve impura y debemos de deshacernos de ella, debemos que purificar el keli, etcétera, etcétera. Pero si yo soy una persona consciente, la Torah Kedoshá hasta nos cuida en esos asuntos. Nuestros hajamim dictaminan y nos dice que también debemos, si salimos de algún lugar, tapar nuestras ollas. ¿Para qué? Para que no sucedan estos asuntos y no nos compliquemos la existencia. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Yo tengo una inquietud. Por ejemplo, Adelante. usted decía que uno se purificaba a tocar un animal muerto. Y yo estaba pensando, por ejemplo, las carnes, o sea, las carnes que uno compra la carne de un animal muerto y muchas veces la carne trae residuos de agua como con sangre. O sea que ahí nos Pero estamos es que aquí impurificando. hay un asunto muy diferente, Lea. Mm, Recuérdese que el animal, ese es un animal que falleció así, que ah, fue por cuestiones de alguna enfermedad, por cuestiones en la Mishneh Torah dice, por temor a Hashem, temor a Shammai, muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque escuchó un lightning o un rayo y murió en el instante del susto y cayó muerta ahí, esa res. Esa res mm, inmediatamente se vuelve impuro tocar ese mm, mal. ah, Pero la persona que le hace la shejitá a ese animal no se vuelve ritualmente puro. Y la persona que come y toca esa carne, que toca y luego va a comer y cocina esa carne, no se impurifica. ¿Sí? ¿Me van entendiendo la idea, el concepto? sí, queda mucho más claro, gracias. Queda mucho más Ok. claro. Entonces, eso es bien importante tenerlo muy en cuenta. O voy a poner el ejemplo. ¿Quiénes de aquí todos tenemos una mascota? Más de alguno tiene una mascota. ¿Sí? Sí, sí. Les voy a contar una historia muy triste. En mi casa tenemos mascotas. Tenemos nuestras propias mascotas. Yo tengo mi propia mascota, que es un pez beta, rojo, hermoso, y ahí anda nadando. Tenía anterior, y mi hijo tenía tortugas, de las chiquiticas. Sí. Y se fueron muriendo una por una. ¿Cuál es el din en este asunto? ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué harías tú para poder sacar ese animal? Yo me pondría unos guantes o algo. No te pondrías unos guantes, pero igual se transmite Sí, la impureza. Sí, pero no me lo estoy comiendo. No, no, o sea, que lo que estoy diciendo es de que igualmente se va a transmitir. Si se dieron cuenta, la Mitzvah 96 nos especifica que si un animal, o sea, una cuestión de impurezas, y en la Mitzvah 97 nos especifica con respecto a los animales también, devuelve a tocar, si uno se impurifica con estos elementos, el simple hecho que tú lo toques, el simple hecho que estén dentro de tu casa, fallecidos, Ya son impuros. ya sos impuro, ya está impuro. Ya.
Por eso es bien importante que el Cohen no pueda entrar a una casa donde hay un fallecido. Y por eso es tan importante que el Cohen no puede entrar a a un cementerio, al Bet Haim. ¿Sí? Es bien importante tocar este tema. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué con mi propia manita, lloramos la tortuguita porque todos, es un ser viviente que estuvo contigo, tú la viste crecer, tú la cuidaste, tú la dabas de comer. Darle dignidad también al animal, de ser un poquito también, podríamos decir, Sí, hacerle algo, un entierro, algo. Y darle empatía. tampoco hacerle, hasta hacerle el Kaddish, no es necesario tampoco. Ay, mire, yo hace Pero muchos años enterré un perrito. Yo lo sí, quería tanto, es era la triste. mascota. Yo, ¿y qué se hace? Nada más hacer un hueco, enterrarlo, como dice Rosa. Se acabó. Lávate tus manos. Ve a una ve, haces tu tevilá. Ya estás puro. Ya. Manda. Pero, suponiendo a lo que nos dice en este caso, y nos dice el cifra, y lo trae a colusión el Rambam, tomado del cifra. Y Nachmanides explica tanto el de la mitzvah 96 hasta la mitzvah 108, si no me equivoco, especifican y habla también el mismo Rambam, está de acuerdo, el Nachmanides está de acuerdo con Rambam, de que son para los elementos, en este caso, del templo. Dígase que usted no puede comer de los sacrificios si usted está impuro. Dígase que usted no puede tocar nada que sea sagrado dentro del templo, estando impuro. Se podrá andar impuro por fuera, para arriba y para abajo, pero usted sabe que está impuro. A sabiendas, si usted sabe que está impuro, no puede transgredir. ¿Sí? No puede transgredir, tiene que hacer su procedimiento, como lo dice en este caso la Torah Kedoshá. El Rambam no lo recalga. Igualmente, otros jajamim que debemos hacer nuestra tevilá, prácticamente para estar todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Estamos Lea. claros, claro, Raf. Claro, ok, perfecto. Entonces, si ya entendimos esto, vamos a entender ahora la impureza. Entonces, la última mitzvah que vamos a ver el día de hoy. El curso es un poquito, el día de hoy es un poquito pequeño. Dice, la mitzvah 98. Dice, los alimentos se pueden tornar impuros, como expone la Torah Kedoshá, como dice cualquier alimento, como está escrito en el libro de Baikra 11:34. Vamos a leer lo que está escrito en Baikra 11:34. Pero a mí me gusta ver el contexto de eso. Vamos a empezar desde el Perec, el Perec 11, en este caso, Pasuk 24 hasta el 34, ¿ok? Dice, por medio de los siguientes animales, ustedes quedarán contaminados ritualmente. Quienes toquen los cadáveres de los mismos quedarán impuros hasta el anochecer. A los efectos, en este caso, que los estudiantes
de purificarse debe sumergirse, ya como hemos hablado, en una mikveh, como nos lo expone en este caso también en Shemot, Perek 19, Pasuk 11. Entonces, continúa diciendo en este caso la parashá Shmini. Sí, la parashá Shmini, y nos dice en el Pasuk 25. Y todo aquel que que levante sus cadáveres deberá sumergirse en una mikveh, y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal de pezuña henguida, aunque no completamente henguida o que no sea rumiante, será impuro para ustedes. O sea, que aplican tanto animales puros como impuros, ¿ok? El que los toque quedará impuro. Todo animal que camina sobre sus garras, y aquí estamos hablando sobre sus garras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los felinos, ¿sí? Gato, dígase panteras, dígase cualquiera de estos animales. Quedará impuro. Entre aquellos que caminan sobre sus cuatro patas son impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Y el que levante sus cadáveres deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Son impuros para ustedes. En este caso, toda esta referencia que nos hace de impureza mencionadas y también especifica en esta parashá son impurezas literalmente. El que toca algún cadáver de estos animales se tornará impuro, no puede comer de las ofrendas, óigase, no puede comer de las ofrendas, ni de lo sagrado, ni puede ingresar al santuario. Estos son los pequeños animales, como ya hablamos, que se arrastran sobre la tierra, que son impuros, y hablamos sobre los animales que se arrastran sobre el estómago. Entonces, en el precepto, vamos a seguir en el Pasuk 32. Y todo aquello sobre los que se yacen en alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro, ya que un utensilio de madera, óigase bien, de madera, vestimentas, de piel, como usamos, o de tela, cualquier tela, quedará impuro. Y deberá sumergirlos en una mikveh y quedará impuro hasta el atardecer, hasta el anochecer. Pasuk 33, un recipiente de cerámica. Espérenme un momento, voy a sacar el gato porque este gato lo acogimos aquí en la casa, es un gato de la calle. Ah, ya mi hija lo va a sacar. Gracias, hija. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre los kelim. Aquí quería llegar yo. Los kelim, un recipiente de cerámica cuyo interior cayese alguno de aquellos, y cuando estamos hablando de aquellos animales, ya sea un cadáver de alguna de los animales que hemos estudiado, ¿sí? Ya es impuro, ya. Ahí está. Ahí, oh, mire, Rosa está, que agarra fuego. Estamos bien. Entonces, cerámica. ¿Por qué la cerámica? ¿Por qué la cerámica? Vamos a suponer que usted tiene una olla de barro, ¿sí? O de cerámica.
¿Qué sucede con estos tipos de... ¿Se salvan para poderlos kosherizar o no? Aquí quiero que No, abra micrófono todos. no se pueden cacherizar porque tiene esos poros donde puede absorber. Sulamit está hecha a fuego. Muy bien, excelente. Así mismo es. Todos estos tipos de kelim, de cerámica, hay un pequeño, este es cerámica, ¿sí? Pero las de barro son porosas. Sí o sí son porosas. Si esto se descantilla o se quiebra, queda porosito, ¿sí? Y por eso es de que este tipo de kelim para Pesaj, nosotros debemos tener kelim. Si tenemos cerámica, queremos tener cerámica. La cerámica que ocupamos durante la semana no la podemos utilizar. O sea, todo el año no lo podemos utilizar. Debemos tener una vajilla aparte. ¿Por qué? Porque absorbe por los poros el hametz. Entonces, imagínate una situación de estas, que entre un animal a una olla de barro o de cerámica que está castillada o está encantillada, ¿cuánti más? Hay que votar. ¿Cuánti más se penetra disculpen, no sé si estoy utilizando bien este término, si no me corrigen. La roña o ponzoña o la cosa impura que tiene este animal dentro de este Los residuos. Sí, el yo le residuo. entiendo. Sí, yo le entiendo todo lo que está diciendo, pero como otro sinónimo. Sí, Mm. entonces, complicado. Pero la Torah Kedoshá es más estricta aún. Vean esto. Nos dice, un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos animales, todo lo que hubiese allí dentro se tornará impuro. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que hubiese dentro de este contenedor se vuelve impuro, más el keli. ¿Sí? Entonces, la Torah nos dice que si es de cerámica o hecha de barro, en este caso, se debe de romper. Debemos de romperlo, el recipiente de cerámica. Y continúa el Pasuk 34 y dice, y cualquier alimento para consumo humano que alguna vez se haya humedecido con agua u otro líquido, se tornará impuro. Y si aquel alimento se encuentra dentro del recipiente de la cerámica, este es impuro. Y todo el líquido que hubiese en aquel tipo de recipiente se tornará impuro. En este caso, vamos a hablar de los líquidos, refiriéndose a qué tipo de líquidos. Nos referimos a todos los líquidos. En este caso, agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche y miel. ¿Sí ven? Interesante. Y continúa diciendo el Pasú 35. Cualquier cosa sobre las que cayese parte de estos cadáveres se tornará impura. En tal caso, incluso un horno, oiga, por eso le digo que la Torah es estricta con este asunto. No es indulgente, es estricta. Ya de una vez dice, esto has de hacer. No hay medias vueltas que vamos a sacarle la vuelta. No, no hay. Donde nos dice,
Pum, 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 pum. Un horno o una cocina de barro quedará impuros y deberán ser destruidos, pues de lo contrario continuarán siendo impuros por toda la vida. Ahora entenderán las personas que son de campo, así como yo, que crecí en campo, que nuestros abuelos hasta nos regañaban, una, una gritada que te pegaban los ancestros si dejabas el horno destapado o abierto. Los hornos de leña. ¿Quiénes han estado viendo hornos de leña? ¿O tuvieron en su casa o de sus abuelos o vieron de alguna vez en su vida hornos de leña? Sí, en la finca de mi abuela había horno de leña y cocina de leña. ¿Ah? Mis abuelos eran tan estrictos con eso, con la servidumbre. Tenía que cerrar, las personas que estaban o visitaban, o uno mismo lo regañaba. Tenía que tener bien selladito todas sus entradas, porque caía un animal, un bicho de estos allá adentro, ese horno se tenía que botar. Y era dinero construir un horno de esos. Toma agua, Ravi. Ya se me acabó. No, todavía tengo. Entonces, en esta orden de ideas, lo único que, lo único que queda puro en estos asuntos es un manantial, nos dice la Torah, o un pozo de agua. ¿Por qué? Y en este caso nos trae, ajá, diga. Porque es purificado, ¿no? Porque está purificando, ¿no? Un manantial de agua brota el agua normalmente. Y en este caso Oye. también nos trae al ejemplo un pozo también de agua, que ahí también brota agua. Entonces, si cae un animal ahí, ay, se quedó el pozo impuro. No, se saca el animal y ya, no hay ningún problema. O un manantial, se saca el animal y ya, no hay ningún problema. Él mismo se purifica. Y nos trae a colación también sobre una mikvé, en este caso, si cayó un animal y falleció dentro de la mikvé, se purificó la mikvé y no hay ninguna purificación, solo se saca el animal y la mikvé continúa siendo kasher para hacer la tevila. Mil disculpas, voy a traer un pañuelo, ¿ok? Demos unos 5 minutos, menos de unos 5 minutos. No. Yo creo que a mí me está dando catarro también. Okay. All right. Mil disculpas, chicos, que como dije, la única forma que no se pueda dar clases es que esté trabajando. Yo, aunque esté enfermo, doy clases. Entonces, volviendo al tema, si se dan cuenta, la Torah dice aquí que aunque sea estos tipos de lugares, no reciben impureza. Ahora, la Torah nos sigue diciendo en este caso en el Pasuk 36, quien toque el cadáver del animal se tornará impuro. O sea, la persona que sacó el animal de esos lugares se tornará impuro, pero no el lugar, ¿sí? Si alguno de estos cadáveres cayese en cualquier, y aquí nos trae a colusión también, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que los estudiantes, si usted tiene un silo de maíz, ¿quiénes saben qué es un silo? Todos saben qué es un silo, es un contenedor donde se guardaban las semillas, ¿sí?
ya sea de maíz, ya sea de frijol, ya sea de trigo, se guardaban ahí para poder guardar semilla para poder sembrar el siguiente año o para poder tener para el consumo del año. ¿Qué sucede? Y nos trae aquí un ejemplo, la Torá. Si un animal de estos fallece dentro de los sacos o dentro de los contenedores donde tenemos estos granos, o en los silos de donde tenemos estos granos, si alguno de estos cadáveres cae sobre cualquiera de las semillas comestibles plantada, o sea, comestible, planta de un sembradillo, en este caso, las semillas mantienen su estado de pureza, o sea que no hay ningún problema, solo se saca el animal. Vamos a poner un ejemplo. La señora de la casa tiene arroz en la casa, ¿sí? Pero se le olvidó cerrar la bolsita del arroz. Y entró una cucaracha. Oh, que esos animales yo los detesto, honestamente. Son de los insectos que más odio en mi vida. Entonces, entró ahí este insecto, falleció. Entonces, lo que da de tal que es sacarlo, ¿sí? Pero estas semillas, o en este caso el arroz, no se impurificó, ¿sí? La persona que lo sacó, sí. Pero si... Okay, pero si alguna de las semillas, en este caso, y aquí está el detalle, no está en la Torá, si alguna de estas semillas fue mojada con algún fluido, en este caso, por ejemplo, agua propiamente dicha, o rocío, o aceite con aceite, o con vino, o con leche, o con miel, Ya se vuelve impuro entonces. se vuelve impura. Este grano se vuelve impuro. Y cae sobre ella, alguno de esos cadáveres queda en estado de impureza. ¿Estamos? Estamos claros ahorita. Yo creo que no hay duda con esto. ¿Sí? Sí. Entonces, volviendo al tema de que estamos estudiando. Según este precepto, en la mitzvah 98 que estamos estudiando, miren qué largo se formó esta clase, qué interesante, ¿no? Según este precepto se nos ordena determinar las impurezas de los alimentos y líquidos según las leyes establecidas que ya leímos. Este precepto incluye todas las leyes de impureza de alimentos y líquidos de todos los tipos, que ahorita las estudiamos. Vamos a concluir con esta mitzvah. Con respecto a todos los preceptos que conlleva pureza e impureza, en este caso el Rambam, Maimónides, cita y dice, estas leyes no nos impiden en nuestras ocupaciones cotidianas por la distinción de la ley hacia qué hace entre lo impuro y lo impuro. Esto, pues, esta distinción aplica solo con referencia al santuario y los objetos santos relacionados con este. No rigen en otros casos, como yo los expliqué anteriormente, solo rige en los casos para las cosas del santuario, para las cosas de los korban, ¿sí? O tocar algo sagrado dentro del santuario, o el servicio, o la boda a Hashem. Después de estos 7, entonces dice, ahora, después de esos 7 días
y trae colusión, en este caso, el Rambam, especificando sobre la Zavá. Y cuando entendamos de la Zavá, estamos hablando de la mujer, ya sea que acaba de tener un hijo o la que tuvo su menstruación, ¿sí? Y está refiriéndose a esto lo que voy a leer, donde dice, después de los 7 días deberá esperar 33 días, pero durante el cual su sangre será ritualmente pura. Durante ese periodo de purificación, ella no debe tocar nada sagrado ni entrar en el santuario. Y esto es lo que se aplica en este caso, o sea, nos trae a colusión el Rambam, que cuando nosotros estamos en impureza, venimos a ser como la Zabá también en estos asuntos, ¿ya? Para poder traer pureza sobre nosotros, tiene que ir a hacer su tevilá, hacer todos estos procedimientos que ustedes, las chicas, ya saben. Y luego de estos asuntos, dice aquí, ella no deberá tocar nada, o sea, si no está pura, ella no podrá tocar nada sagrado en el santuario, no podrá entrar en el santuario, más que nada. Como nos lo expone en este caso en Baikra 12:4. Otras personas que no tienen la intención, en este caso, nos dice el Rambam, de entrar en el santuario, ni de tocar algún objeto santo, no son culpables de pecado. No hay culpabilidad de pecado en esta persona. Porque esto puede ser fortuito, puede suceder en cualquier momento. Y se encuentra con un animal y falleció entre su hogar. ¿Qué va a hacer? Se purificó. ¿Sí? Entonces él tiene que hacer todos los procedimientos, sacar ese animal, enterrarlo en algún lugar, ir a la migbe, y al anochecer prácticamente él va a estar puro, ritualmente, para poder hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, y por ende, no son culpables de pecado y no pueden permanecer, y pueden permanecer, dice en este caso el Rambam, impuras todo el tiempo que deseen. Y pueden comer también a su placer de los que ellos quieran comer. Por supuesto, estamos hablando de cosas kosher. ¿Ok? Comidas corriente de la que comen en este caso, inclusive si haya estado en contacto con cosas impuras. ¿Ya? Y así nos lo expresa en este caso en Morea Mebuhim, el Rambam. En Morea Mebuhim 3:47. ¿Dudas y consultas con respecto a la misma 98? No. Adelante, preguntas. Estamos listos para responder. A ver. Vamos, vamos. David, ¿dudas? ¿Preguntas? Todo claro, perfecto. Entonces, si todo ha sido claro, les deseo un Shabbat Shalom, un Mevoraj a cada uno de ustedes. Nos seguimos viendo la próxima semana. Se despide de ustedes, su amigo Johan Alevi. Shalom Kaltu.